Gracias por acompañarnos. En esta oportunidad conversamos con Zahid Herrera. Él es académico, investigador, pero además historiador. Con él conversaremos sobre qué nos heredó la independencia centroamericana. Zahid, bienvenido. Gracias, Olga. Una alegría de estar con ustedes, ¿no?, en este programa. Bueno, Zahid, estamos justo conmemorando 200 años de independencia. Hace exactamente el 15 de septiembre de 1821 que se gesta este hecho histórico para el pueblo centroamericano. Hablemos un poco de los idearios. ¿Qué implicaciones primero tuvo la independencia centroamericana? Es decir, ¿era antes concebido como una sola región? Hay que comenzar diciendo que la independencia fue un proceso en Centroamérica y como cualquier otro hecho histórico es algo procesual, es decir, no es algo que se dio de la noche a la mañana, ni tampoco fue un hecho que surgió a partir de la firma de un acta, ¿no?, sino que al menos la independencia política con respecto a España y México duró entre el 15 de septiembre de 1821 al 1 de julio de 1823. De hecho, este año, el 1 de julio de este año, se conmemoró en Centroamérica la independencia absoluta de Centroamérica con respecto a España, a México y a cualquier otra potencia, ¿no? Entonces, yo comenzaría sosteniendo este punto que me parece fundamental, y es que hay que entender la independencia como un proceso en donde intervienen múltiples actores, en donde el ideario, como sostenía su pregunta, ¿no?, el ideario para algunos era concebir esta región, es decir, Centroamérica, desde Chiapas hasta Costa Rica, como una unidad, y por eso se planteaba, ¿no?, la construcción de una república federal centroamericana, pero para otros no, es decir, para otros centroamericanos, Centroamérica no tenía ni la riqueza, ni la población, ni la ilustración para ser una nación, es decir, para hacer una unidad política, y por lo tanto se pensó en una unión con un imperio que en ese momento se estaba presentando ante los ojos de los centroamericanos poderoso en términos económicos y en términos de ilustración, de educación, de formación, etcétera, como fue el Imperio Mexicano, que era un proyecto que lo había presentado Agustín de Iturbide, ¿no?, a partir del plan de Iguala, ¿no? Entonces, el ideario entre los centroamericanos, en términos generales, pues, no era un ideario único y común. Al menos habían dos idearios, ¿no?, en ese momento. ¿Y esto tenía implicaciones netamente políticas o iba un poco más allá, Zahid? No, no solo era político, es decir, la idea ya sea de una unión o la idea de una unión centroamericana o de una unión a México, a este imperio septentrional, tenía también implicaciones de carácter económico, por supuesto, ¿no? Porque el argumento de los unionistas a México era que Centroamérica no tenía viabilidad en términos económicos, siendo una nación independiente y soberana, ¿no? Por eso el ideal de unirse a una nación poderosa como México, ¿no?, como se estaba presentando en ese momento. Pero también habían elementos religiosos, es decir, aquellos que buscaban construir en Centroamérica una república federal y no querían, por lo tanto, unirse a México, temían que los unionistas a México ganaran y por lo tanto mantuvieran sus antiguas redes y su antiguo poderío, que era el poderío de Ciudad de Guatemala con respecto a las provincias del Reino de Guatemala, ¿no?, de Centroamérica. Entonces, y ese poderío no solo un poderío económico, sino también un poderío religioso. Para el caso San Salvador, la provincia de San Salvador no tenía en ese momento, al igual que la provincia de Costa Rica, un obispado. Y tener un obispado significaba una autonomía eclesiástica para esta provincia, pero también una autonomía política. Y luchar para tener ese obispado, en el caso de los sansalvadoreños, era luchar contra las poderosas familias de Ciudad de Guatemala
y contra la poderosa Iglesia de Guatemala, ¿no? Igual ocurrió con Costa Rica, era luchar, para ellos tener su obispado era luchar contra las familias poderosas de León, Nicaragua, y contra la Iglesia de León, Nicaragua, ¿no? Entonces, no solo había intereses de carácter político, sino también económico, de carácter religioso, de carácter social y cultural, que movieron a estos grupos, ¿no?, de poder en la toma de decisión. Y yo diría no solo a ellos, ¿no?, porque la tradicional visión de los procesos independentistas en América Latina y en Centroamérica ha estado tamizado mucho, ¿no?, por una versión oficialista y de carácter elitista, en donde se ha olvidado la participación de los pueblos, ¿no? Yo he enfatizado a lo largo de estos 20 años en la presencia importante de los pueblos y sus gobiernos locales, sus ayuntamientos constitucionales, ¿no?, en este proceso independentista y en el posterior proceso de construcción de la República Federal y en el posterior proceso de la construcción republicana de cada uno de los países centroamericanos, ¿no? Entonces, no hay que olvidar también la participación de estos actores como lo fueron los pueblos, ¿no?, y sus ayuntamientos o municipalidades como actores fundamentales. Posterior a la firma de independencia, bueno, se crea la República, pero a partir del planteamiento que usted está haciendo, Sahid, entendería que desde que se da ese proceso, inicia ese proceso, ya Centroamérica ya tenía fracturas fuertes por esos intereses que estaban de por medio. Porque por un lado estaba el grupo que pedía la anexión a México, pero también estaba el grupo de salvadoreños, en este caso el general Arce, que pedía la anexión a Estados Unidos, incluso hizo un viaje a Estados Unidos precisamente para buscar ese proceso. Planteo este escenario porque todo eso que se vive en su origen, en sus inicios, lo hemos arrastrado hasta nuestros días, es decir, esa visión individualista que nunca nos hemos visto como región. Sí, de hecho, no es que la independencia nos fracturó. Antes de la independencia, Centroamérica o el Reino de Guatemala, como se le conocía, ¿no?, ya venía fracturado. Es decir, a diferencia de otras regiones de América Latina, de la América hispánica, Centroamérica no logró cuajar esa visión de unidad por múltiples factores. Eso ha sido tema de investigación de muchos colegas, de muchos historiadores, de tratar de identificar por qué Centroamérica no logró esa unidad que logró, por ejemplo, Argentina o que logró México, ¿verdad? México pudo haberse disuelto en múltiples países también, ¿no? Oaxaca, Guadalajara, Veracruz, etc., pero logró esa unidad. Argentina logró esa unidad, Brasil logró esa unidad, ¿no? Colombia, lo que hoy es Colombia, ¿no?, o conocida como Nueva Granada, logró esa unidad. Entonces, ¿qué pasó en Centroamérica que no pudo cuajar esa unidad? Sino más bien, antes de la independencia ya venía fracturada, ¿no? Y algunos historiadores convienen en subrayar que una razón, no la única, ¿no?, una razón de ello fue el poder que ejercieron estas familias guatemaltecas sobre los intereses económicos y políticos de los provincianos, es decir, los habitantes de Honduras, de San Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, ¿no?, de Chiapas también, ¿no? Y no lograron tampoco estas élites guatemaltecas, ¿no?, los Aycinena, por ejemplo, los Batre, los Piñol, no lograron configurar una alianza y una red familiar que les permitiera justamente esa unidad, ¿no? Esa es una explicación, ¿no?, ¿no?, de esto, ¿no? Entonces, esa fragmentación pervivió y pervive hasta nuestra época. La duración de la República Federal entre 1824 y 1838 creo yo que es un laboratorio interesante para entender en pocos años, ¿no?, cómo Centroamérica quiso mantenerse unida, pero justamente esa tradición de rencores, esa tradición de fricciones, de fragmentaciones, ¿no?, pudo más que la unidad. Y lo que mencionaba, Arce y otros intentaron justamente pedir la anexión a México, a Estados Unidos, porque en ese momento los republicanos sansalvadoreños se vieron afectados ante la invasión mexicana, ¿no? Pero ese es un pequeño hecho entre muchos otros que explican
la conflictividad que ha habido en Centroamérica hasta el día de ahora de no lograr una unidad política. Se intentó 100 años después, en 1924, cuando los centroamericanos conmemoraron el centenario o el primer centenario del proceso de independencia en la región, pero tampoco, ¿no? Pero hay elementos constantes, ¿no? Las riñas, exacto. el caudillismo, los grupos de poder. Y ya no digamos la construcción de los nacionalismos, en donde intervino de una manera muy interesante los poderes políticos, pero también la prensa, ¿no? La opinión pública en cada uno de los países, ¿no? Entonces, lo que algunos intelectuales, por ejemplo, en el siglo XIX, centroamericanos decían, no podemos nosotros seguir viviendo como republiquetas, es decir, como pequeños países aislados de islas, ¿no? Nos conviene unirnos y sobre todo porque ellos veían las amenazas externas que tenían en ese momento, a lo largo del XIX y en el XX, ¿no? Primero Gran Bretaña, que bloqueaba los puertos, exigiendo a los gobiernos centroamericanos el pago de la deuda. Luego Estados Unidos, ¿no? Que primero con los filibusteros en la década de 1850, luego en la intervención ya de manera dura con respecto a Nicaragua con los marines, ¿no? Y la oposición de otros países centroamericanos. Entonces, y ya no digamos durante la Guerra Fría, etcétera, etcétera, ¿no? Y el financiamiento de la guerra en los años 80. Es decir, Centroamérica... más bien yo diría, los centroamericanos se han dado cuenta a lo largo de estos 200 años que solos no pueden vivir. Pero también ocurre ese fenómeno de que no dan ese paso importante y no se ha querido dar ese paso importante para una unidad política. ¿Cómo romper con todos estos procesos? Es decir, y qué tan importante también a la vez es dar esa mirada al pasado para poder entender y poder trazar las grandes líneas a futuro. No es importante. Ignacio Acuría hacía una crítica al pueblo salvadoreño y decía que, parafraseándolo, ¿no? Nos interesa muy poco la historia y nos interesa muy poco aprender de ella. Somos muy presentistas los salvadoreños. Acabo de estar platicando en estos días con un colega historiador guatemalteco, ¿no? Arturo Taracena, y él tenía su propia explicación a este fenómeno. En el caso de los salvadoreños, él me decía, es que ustedes los salvadoreños ya los había identificado también Roque Dalton, ¿no? Sí. Es decir, son muy presentistas, muy coyunturalistas. Olvidamos rápido. Sí, y queremos entender y resolver los problemas del presente a partir del presente, olvidándonos que ese presente tiene toda una historia, tiene todo un pasado en el cual se sustenta y en el cual se legitima y en el cual se fundamenta. Y eso lo perdemos de vista, ¿no? Entonces, nuestras reacciones, nuestros análisis, nuestras respuestas a estas realidades lo queremos hacer desde hoy, ¿no? Ahí está la gran equivocación. Yo creo que la historia lo que nos permite es una mirada crítica para entender muchos de los fenómenos sociales y políticos y económicos que nos aquejan o a los cuales nos estamos enfrentando y que nos permitiría, ¿no? Elaborar de manera creativa y crítica, no recetas ni fórmulas, pero propuestas y proyecciones, ¿no? Para poder comenzar a entender nuestras realidades y tratar de resolverlas, ¿no? No podemos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, ante la crisis medioambiental de carácter mundial en el cual estamos, ¿no? No podemos sobrevivir como un país independiente totalmente, ¿no? Es decir, es que necesitamos el río Lempa, del cual... tres países. Tres países. Si, por ejemplo, si cerca del río Lempa, como está sucediendo en Guatemala y en Honduras, hay extracción minera, es decir... nos va a impactar. Nos impacta de manera enorme, ¿no? Entonces, aspectos como esos hay que verlos y hay que entenderlos a la luz de una necesidad de una unidad. Aspectos como ver cómo fomentamos esa soberanía alimentaria, esa soberanía agrícola, ¿no? En un país en el cual hemos sido históricamente, desde la colonia, dependientes de los países vecinos en términos de ganadería, lácteos,
frijoles, etcétera, porque se había convertido este territorio en un territorio de producción añilera, ¿no? Eso nos viene desde la colonia, ¿no? Entonces, y seguimos. Es porque no hemos roto, digamos, no hemos quebrado con esa estructura económica que nos ha condicionado a lo largo de no 200 años, sino a lo largo de 500 años, ¿no? Cómo no, Sajid, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Y a usted que nos acompañó, muchas gracias y en Miradas continuamos con más.